esa burbuja ideal en que se mueve el poeta contiene al mundo. Los hermanos se dan cuenta, el poeta está distraído porque está demasiado lleno del mundo. Tiene una saturación interior llena de fricciones y angustias que le hace expresarse. La palabra expresar lo dice, sacarle la presión, expresar. Hablando de terminologías, los poetas no explican, expresan. Y la palabra está que cada palabra es una novela, decía Balzac, la palabra es una novela. Efectivamente, explica es sobre, y el que explica saca un sobre. Pero el poeta es un ignorante sabio, canta sin saber lo que hay en el sobre. No explica. Los poetas no tenemos ningún deber de explicar nada. Nosotros no tenemos preguntas que digan respuestas. Nosotros lo único que sabemos hacer bien, ese es nuestro arte, son buenas preguntas. Preguntas de última instancia. Preguntas de muy dolorosa e imposible respuesta. Nosotros como los niños nos gusta preguntar, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué se hizo esa mala acción? ¿Por qué me sucedió este desastre? ¿Por qué me marcaron en una dirección? ¿Y por qué de pronto me ha llegado esta alegría que no puedo con ella? Esas son las preguntas del poeta. El poeta es el único viajero del desierto que no se deja hacer preguntas por la esfinge, por la esfinge. Él le pasa y le pregunta a la esfinge, porque el poeta le pregunta al misterio. Los poetas somos los cronistas de lo que no tiene explicación. Entonces nosotros somos criaturas de expresión. Sí, eso sí. Y tenemos el deber en cualquier sociedad que vivamos, en la edad que tengamos, en la condición física que estemos, discapacitados, ciegos, en la condición social que estemos, presos, retenidos, perseguidos. Nuestro único derecho sobre la tierra es expresarnos, porque nuestra expresión tan personal tiene una carga de humanidad increíble. De eso es lo que vamos a hablar hoy aquí, de cómo se construye la poesía en el corazón del poeta. No es una explicación, y por lo tanto lo que yo diga hoy aquí tiene más preguntas que respuestas. Dude de la persona que siempre tiene una respuesta. ¿Cómo es posible eso? Siempre tiene una buena respuesta preparada, nada más que usted le toca la tecla y viene automáticamente la respuesta. ¿Cómo es posible eso? César Vallejo, criatura de una sabiduría mineral casi, como la plata de los Andes, que decía José Martí, porque él era una criatura andina. Decía, yo no sé, la gran afirmación de la poesía la dijo César Vallejo. Yo no sé. Los políticos no pueden decir públicamente, yo no sé. Los que administran la religión no pueden decir públicamente, yo no sé. El doctor en la academia no puede decir públicamente, yo no sé. El economista, con todas sus estadísticas, no puede decir, yo no sé.
la única criatura pública que puede decir y que debe decir, y que lo único que puede decir es el poeta que dice: yo no sé. Los poetas radicales de verdad dicen: yo no sé. Los poetas que tienen dudas acerca de la verdadera esencia de la poesía, a veces dicen: yo no sé, y a veces parecen explicarlo todo. No se explica nada de la poesía. La poesía es el espacio, la mesa, el escritorio, el gabinete, la tribuna que tenemos para negociar nuestra angustia. El ser humano es un ser de angustia. Ya ustedes saben, eso está en el saber filosófico. Pero no hay que ir a la filosofía. Basta con mirar nuestro propio destino. Todos estamos condenados a la muerte. Nacimos y hemos de morir. En estos días oí un verso precioso de alguien, ahora no recuerdo, que decía: la semilla no se duele de haber nacido. Pero los poetas en muchas ocasiones se preguntan: ¿para qué habré nacido? Cuando están en la voz de Job. Tal vez no se lo pregunte Anacreonte, pero sí se lo pregunta Job. Hay muchos tipos de poetas, según hayan leído su sacerdocio y su vocación interior. La vocación, hay que ser responsable con la vocación. La palabra vocación dice voz. Entonces el que tiene una vocación es alguien que oye una voz. Y el que oye una voz que no es la de un otro físico, sino una voz que está suspensa sobre su destino, no puede dejar de oírla. Es un desertor el que se hace el sordo y el que no corre a escribir en la página apresuradamente lo que está sintiendo. La vocación te empuja a la página, te encadena, no sé cómo se la arreglan, escriben en las paredes de la celda, como Miguel Hernández. Te hacen algo que puede impedir tu vocación. La vocación es irrefrenable, no se puede impedir. La gente está dispuesta a morir por su vocación. La vocación existe en todas las manifestaciones humanas, en el deporte, en la ciencia, en la enseñanza, en la vida familiar. En la vida familiar hay héroes vocacionales que se entregan totalmente a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, y todos tenemos testimonio de eso. Por eso quiero decirle lo siguiente: hay dos tipos de poetas. Los poetas que escriben versos, esos están en el arte, son personajes del arte. Pero hay otros poetas que no escriben versos, eso está en la vida. Y puede ser desde un carpintero hasta un predicador religioso, puede ser un maestro, puede ser un activista social. El ser humano reconoce cuando una actividad social ha alcanzado el nivel de la poesía. No todas las actividades sociales alcanzan el nivel de la poesía. Si alguien lleva una actividad social cualquiera al nivel de la poesía, todo el mundo se queda extrañado de que lo sublime se haya concretado, pero lo sublime vive de pronto en esa persona. Una persona que es habitación de lo sublime, eso es duro de mirarlo y no llorar. Conmueve mucho ver delante de uno lo sublime. Estamos viviendo una época en que lo sublime, la gente está renunciando intencionadamente a lo sublime y les duele mucho ser grandes y ser buenos. La nobleza está desterrada de las virtudes sociales, pero el que tiene sensibilidad y capta la presencia de lo sublime alrededor suyo,
termina llorando, no sabe por qué. Hay algo que lo conmueve. La palabra conmueve lo explica. Conmueve quiere decir, yo me muevo con. Entonces yo he visto algo que me ha movido, que me moviliza interiormente, donde en el día a día nadie me mueve. Entonces hay una diferencia notable entre lo cotidiano y lo sagrado. Y lo sublime es sagrado. Ahora, lo sublime no tiene que tener un despliegue escenográfico grande. Lo sublime ocurre frente a nuestros ojos diariamente. Cuando vemos una actitud bella, estamos ante lo sublime. Cuando vemos algo que indica que el hombre está destinado para un más alto destino, y eso lo vemos frente a los ojos, entonces vemos lo sublime. Eso es poesía, porque hay dos tipos de poesía. Vamos a llamarla convencionalmente poesía con mayúscula y poesía con minúscula. ¿De dónde es la poesía con minúscula? Es esto que nosotros escribimos aquí que hacemos. Esto es la poesía con minúscula, porque esto es el arte. Esto es el arte del verbo, que es un arte verbal. Pero hay artistas verbales de la poesía que meten a la poesía con mayúscula ahí. Esos son los grandes, esos son los que hacen falta. Esos rápidamente pasan a constituir parte de nuestro capital simbólico como especie. Whitman, Homero, Rilke, no sé, el panteón es enorme y nos pertenece a todos. Es patrimonio íntimo de algún país que perdimos un día y que tenemos que recobrar. Todos tenemos una patria común, que es el espíritu, la poesía. Allí hay misteriosamente una sola lengua, una sola manera de entenderse y mirar las cosas. Pero no es la homogeneidad de una ideología. La ideología es otra cosa. La homogeneidad de la poesía es la del universo. Y universo quiere decir uno y diverso. Cuando lo diverso y lo uno es lo mismo. Eso es la poesía. Entonces hay dos tipos de poesía, con mayúsculas y con minúsculas. ¿Cuál es nuestra tarea de artista? Saber todas las técnicas para que la poesía con minúsculas esté bien hecha, esté facturada, y que instrumentalmente tengamos libertad para poder expresar la otra poesía, la que está más allá del arte, la que está en la espiritualidad. Esa poesía es el grado exponencial más alto de la cultura. El que alcanza esa escala, que está en el grado más exponencial de la cultura, es porque se ha convertido en una persona, no en un individuo, ni en una masa, sino que ha borrado esos extremos, ni el individuo ni la masa, la persona. Porque el individuo se queda aislado, rompe el metabolismo que necesita y termina, como sabe todo el mundo que ha estudiado darwinismo, en la extinción. El individuo se extingue. El que es masa goza de cierta supuesta duración e inmortalidad, pero no tiene voz, perdió toda individualidad. Donde es que únicamente los seres humanos alcanzamos unir la individualidad y la masa. Vamos a quitar la palabra masa, que tiene una carga peyorativa a veces, y la especie, el género humano. En la persona, hay que ser persona.
No se puede cantar en poesía sin ser persona. Lo primero es ser persona. Hay que labrarse interiormente como persona. El poema, para que salga bueno, hay que hacerlo primero en el alma. El alma tiene que estar muy trabajada para que el poema sea bueno. Tenemos una responsabilidad ética enorme frente a la poesía, que es la de autoformarnos, autoeducarnos, mejorarnos, construirnos. Tenemos que construirnos, y eso no acaba hasta la muerte. Decía un gran educador cubano: la educación comienza en la cuna y termina en la tumba. José de la Luz y Caballero. Entonces hay que ser persona. ¿Qué es la poesía entonces? El lenguaje más altamente personalizado que se conoce. La ciencia se impersonaliza en la comunicación. Incluso el ideal de la ciencia es que una palabra no diga tres cosas, que diga una sola, bien clarito, una sola. La univocidad del discurso científico impide que el mundo personal pueda ser vertido. El que quiera ser un gran científico tiene que aprender a olvidar un tanto su mundo interior. Pero la persona para la cual su mundo interior es grande, fuerte y quiere expresarlo, que no coja la ciencia, que coja la poesía, porque la poesía es la más alta personalización del mundo de la comunicación. Todo hay que individualizarlo, personalizarlo, convertirlo en persona, darle un carácter biográfico inmediato. Usted me dirá, pero hay poetas sociales que cantan a su época y a las corrientes libertarias de su época. Serán buenos en la misma medida que pongan a la persona en esa corriente. Si no ponen a su persona en esa corriente, no le dirán nada a otra persona. El lenguaje tiene que estar altamente personalizado para que se pueda comunicar. Hay un ejemplo de la cultura universal. Jesucristo, que era poeta sin poemas y que hablaba con una alta personalización. Porque la única manera de hacer visible la verdad superior que traía era hablar en el lenguaje de la poesía. La Biblia es indudablemente un manantial increíble de poesía. ¿Qué clase antología poética? No hay antólogo de nuestra cultura que pueda ser una antología como la de la Biblia. Eso sí es una antología. Más de 300 años construyéndose. Centenares de hombres de muchos medios compartiendo. Fíjense ustedes, Cristo, la figura más alta de esa construcción simbólica, no está hecho por un solo autor. Si estuviera hecho por un solo autor, fuera muy pobre y tuviéramos sospechas en términos simbólicos. Pero, ¿de dónde se levanta Cristo? Cristo se levanta como un holograma de 4 historias. Los 4 evangelistas juntos levantan la figura de Cristo. Y el Cristo que disfrutamos está construido desde 4 pilares. No hay obra de narrativa mundial. Yo no he visto experimento narrativo tan grande como ese. Un personaje se levanta desde 4 posturas. Algunas historias se cruzan, otras no, y entonces el genio compositivo es extraordinario.
A veces a los poetas vemos libros de poesía y todo está bien, los sentimientos están bien, los estados de ánimo están bien, su postura ante el universo está bien, pero tiene poca imaginación compositiva. Desde la primera línea hasta la última es el mismo tipo de verso. Los poemas siempre son de la misma manera. La sucesión de versos como que crean una